voy a hablar sobre los títulos ejecutivos susceptibles de ser cobrados por la administración tributaria. Como lo mencionaba ahorita Angie, los títulos ejecutivos que son susceptibles de cobros, de ser cobrados, por la administración por contener una obligación clara, expresa y actualmente exigible. Entonces, pues es importante tener en cuenta que si alguna circunstancia que se nos presente en el ejercicio pues de las actividades que nos impida de pronto poder ejecutar un cobro de estos, ¿sí? O sea, primero es importante poder analizar para poder suspender ese cobro, ¿sí? Y poder gestionar pues algo que sea realmente cobrable. En el artículo 828 del Estatuto Tributario contiene los títulos que prestan mérito ejecutivo así. Las liquidaciones privadas y sus correcciones contenidas. Ahí pueden ver mejor. Hola. Sí, señora, perfectamente. Las liquidaciones privadas y sus correcciones contenidas en las declaraciones tributarias presentadas desde el vencimiento de la fecha para su cancelación. También las liquidaciones oficiales ejecutoriadas, los demás actos de la administración de impuestos debidamente ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas líquidas de dineros a favor del fisco nacional, las garantías y causaciones prestadas a favor de la nación para afianzar el pago de las obligaciones tributarias a partir de la ejecutoría del acto administrativo que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas. También las sentencias y demás discusiones jurisdiccionales ejecutoriadas que decidan sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que administra la Dirección General de Impuestos Nacionales. Digamos que, pues estos son como los títulos que prestan pues como mérito ejecutivo, por lo cual no pueden ser cobrados. Por acá tenemos algo sobre la prescripción de los títulos ejecutivos, contemplado también en el artículo 817 del Estatuto Tributario, en donde nos muestra aquí que la acción de cobro de las obligaciones fiscales prescriben en un término de 5 años, contados a partir de la fecha de vencimiento para declarar, fijado por el Gobierno Nacional para las declaraciones presentadas oportunamente. También a partir de la fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea, a partir también de la fecha de presentación de la declaración de corrección en relación con los mayores valores, la fecha de ejecutoría del respectivo acto administrativo de determinación o discusión. Sobre la prescripción de los títulos ejecutivos, sí, en cuanto a materia tributaria, estos pues prescriben una vez se decrete el oficio en solicitud de parte con el cual la discusión sobre si es de carácter procesal o sustancial y pues que la misma queda resuelta. La prescripción puede verse afectada, ¿sí? Por dos figuras jurídicas que están contempladas en la legislación fiscal y administrativa, que es la interrupción y la suspensión. La interrupción de la prescripción se debe a cuando ya se ha notificado el mandamiento de pago, cuando se ha admitido la solicitud del acuerdo de pago, cuando se ha dado otorgamiento de facilidades para pago, cuando la declaratoria oficial de la liquidación, cuando ya se ha dado la declaración oficial de la liquidación forzosa administrativa. Entonces, pues dicho lo anterior, una vez se emiten pues como estas notificaciones, no, pues se interrumpe pues el tema de la, el tema de la prescripción
Y, y pues se retoma nuevamente una vez enviado estas notificaciones. Ahí me enredé un poquito, pero entonces esto quiere decir pues de que la prescripción interrumpe aquí, ¿sí? Y una vez enviadas estas notificaciones empezamos de nuevo pues como a correr el tiempo. No sé si es clarito. Es claro, pero sabes que en la experiencia es muy, o sea, yo he tenido bastantes dudas con esos términos de prescripción con la DIAN, porque, por ejemplo, ahorita yo trabajo pues, con un auxiliar de la justicia que él hace liquidaciones, ¿sí? Y pues nos llega muchos cobros por parte de la DIAN solicitando pues obviamente el pago de algunos impuestos que no se han realizado. Y por ejemplo tengo un caso de un terminal de transportes que la DIAN cobró la obligación de rentas desde el 2002 hasta el 2008. Y pues no sé cómo funciona dentro de la DIAN, si ellos como que juegan a que, por ejemplo, en este caso, el liquidador diga, no, ya está prescrito y no se va a pagar. Pero, por ejemplo, ellos, lo que yo he visto en la experiencia es que ellos, así esté prescrito, ellos cobran. Yo creo que de pronto es, digamos, cuando se presentan este tipo como de... Sí, pero por ejemplo, los mandamientos de pago se dieron, no sé, por ejemplo, una renta que del 2002, imagínate, hace 20 años. El Ya. mandamiento de pago, ponle que se dio como en 2006 y siguen cobrando, entonces pues yo no sé si ellos como que no lo aplican internamente y simplemente juegan a que, no sé, es muy extraño. A mí, la verdad, Tatiana, este tema de las prescripciones a mí me ha generado muchas dudas en la experiencia. Realmente no sé cómo aplican. A mí me... Tatiana, Tatiana, hay un concepto que de pronto nos puede dar un poco de claridad y Sí, es que la prescripción debe ser alegada. Entonces, como la DIAN es una entidad netamente administrativa y como a ellos tampoco no es un tema conveniente decir, ay, prescribir una obligación tributaria, la dejamos vencer en términos, evidentemente ellos no la van a dejar de cobrar. claro. Pero, por ejemplo, en los autos o bueno, o como en los escritos que ellos manifiestan, o sea, amenazan, por ejemplo, como al liquidador de, si no paga, el liquidador responde. Entonces, pues realmente a mí me ha generado demasiadas dudas este tema de las prescripciones. Y claro, el liquidador dice, o sea, ve ese escrito de como de una, no sé, una amenaza o como diciendo, bueno, pues él no va a alegar la prescripción, ¿sí me entiendes? Es como bastante, para mí ese artículo 818 no me termina de convencer. No sé si de pronto Talía, qué pena con Talía, ella pues en este momentico hace parte, creo que de la parte de cobro, en donde ella se encuentra. No sé si de pronto tiene algo más sobre esto, por qué pueden demorar tanto entonces esas prescripciones. No sé si de pronto esté por ahí. O ya sería pues Hola. nosotros. No, sí, yo estaba tratando de analizar lo que decía Tatiana. Pues es un tema de que es así como tú lo planteas, Tatiana. La prescripción se da a los 5 años. Pues tenemos 5 años para cobrar. De pronto la obligación inició en 2018, por ejemplo, pero el mandamiento de pago se le generó ahorita en 2022, cuando todavía no Está estaba prescrito. vigente. Entonces, a partir de 2022 empezamos a contar los 5 años nuevamente, a partir de la notificación del mandamiento de pago. Pero me llama la atención, bueno, a menos que haya una facilidad de pago y todavía lo interrumpa, ¿cierto? El término. Pero como tú trabajas temas de procesos liquidatorios, estaba tratando de consultar qué pasa con el término en los procesos liquidatorios. Yo no sé si se interrumpe o yo no sé si se suspende, porque recordemos que interrumpir es volver a contar, ¿cierto? Los 5 años. Sí. Pero cuando se suspende,
puede incluso extenderse un poco más. Entonces es un tema de que no sé si es algo especial. Ahora, la prescripción puede ser a solicitud del contribuyente, pero normalmente es de manera oficiosa, o sea, nosotros mismos lo hacemos sin que el contribuyente no lo solicite. Y pues no, por lo menos nosotros tenemos ese lineamiento. Pero como te digo, cada caso es especial. No sabría decirte si de pronto como es un proceso liquidatorio, hay una suspensión allí, no sé cómo, porque de hecho cuando iniciamos las capacitaciones les dije, estoy cero en lo que es procesos especiales. Entonces habría que revisar el tema. Ah, bueno, sí, eso sería pues como una tarea chévere de poder despejarlo. Porque pues realmente, pues por acá no me ha tocado vivirlo, pero pues ya que la compañera tiene pues como la experiencia, son cosas que se pueden dar y que uno pues como desde esta parte no tiene mucho conocimiento. Claro, no, habría que revisar el tema. Lo estaba leyendo en este momento del tema como les digo, en procesos liquidatorios, ¿qué pasa con la prescripción en eso? Porque no sé si tú sepas más de eso cuando se hace parte. Sí, es que pues esa era la duda, porque pues ellos se hicieron parte en el proceso con rentas del 2002, entonces pues yo le decía como al liquidador pues que yo, pues que eso ya estaba, pues que para mí eso ya estaba prescrito, además que el mandamiento de pago ponle que se dio en 2006, o sea, son casi como 13 años, entonces pues pero en el escrito, o sea, como que son muy puntuales en que sí tienen que pagar, entonces como que no, por eso como que yo leía ese artículo, lo leía, pero yo decía, no, o sea, esto no sé si hay lo que tú dices, como estuve buscando conceptos, pero pues no encontré nada así de prescripción de empresas en liquidación. De todos modos, yo me llevo la inquietud, voy a traer el otro, voy a tratar de hacer la consulta a pues, personas que manejen, que son los abogados, que manejan este tipo de procesos, a ver qué pasa con esas obligaciones que forman parte de todo este conglomerado de obligaciones que se encuentran, digamos, que entran a ser parte del proceso de de liquidación. Entonces, yo hago la consulta y voy a ver el otro sábado, trato de aclarar tu duda. Ay, Pero yo sí pienso que es algo, debe ser algo pues por el tema de liquidación. Un tema de suspensión. Sí, y como un tema de suspensión, porque yo sé que allí pueden llegar a acuerdos que parecen eternos, ¿no? Porque la persona no tiene más y puede irse a muchos años. son flexibles esos acuerdos entonces, si se van a muchos años, ¿no? Sí, porque allí Igual la idea no es perder, ¿no? depende de la capacidad, también que si es persona natural no comerciante, que si es una empresa, o sea, depende de muchas cosas. Este tema es bastante amplio y es muy como jurídico. Sí, de hecho, cuando inicié pues como la lectura decía que pues esta parte era un poquito técnico, pero que en el cobro como tal, en el coactivo se veía como con más amplitud. Creo que más adelante de pronto nos vamos a encontrar Pero en cuanto a la prescripción me hablas. Ah, ok. No, sí, pero cuando No, inicié pues yo como... estoy hablando del tema de liquidación, de procesos Ya, especiales, procesos concursales. ya. Ya a eso es lo que yo hago como... Hay un módulo, bueno, de pronto eso Y está hay un creo que módulo sí. de eso. Sí, creo de que pronto como más adelante nos vamos a encontrar de pronto el tema como más amplitud. Gracias. En cuanto a la suspensión de la prescripción, también en el artículo 818 del Estatuto Tributario habla que se suspende la diligencia del remate y hasta que la ejecutoría de la providencia que decide la revocatoria, cuando también la ejecutoría de la providencia que resuelve la situación contemplada en el artículo 567 del Estatuto Tributario. Este artículo habla sobre las correcciones de actuaciones enviadas a dirección errada. ¿Sí? Cuando la liquidación de impuestos hace un envío a una dirección distinta a la registrada o a la que posteriormente fue informada por el contribuyente, habrá lugar a corregir pues como el error
Y en cuanto pues al tiempo, aquí es, pues en esto es un caso pues en donde se suspende una vez pues se resuelva y se notifique pues al contribuyente. También habla sobre el pronunciamiento definitivo de la jurisdicción contencioso administrativa, en el caso contemplado en el artículo 835 del Estatuto Tributario. Allí se disponen los actos proferidos en el proceso de cobro coactivo que adelanta la administración. Sí, por aquí tenemos también el tema de las ficciones legales. ¿Qué son las ficciones legales? Pues es el artificio jurídico que permite obtener efectos jurídicos a una situación o relación inexistente como si se hubiera producido. ¿Sí? Un ejemplo de ello es una declaración ineficaz o declaraciones sin efecto legal alguno. Esto hablando pues de obligación formal de declarar. ¿Sí? Pues eso sería como un ejemplo de ello. Las declaraciones que se dan por no presentadas están contempladas en el artículo 580 del Estatuto Tributario. Perdóname, tengo una pregunta. Las declaraciones ineficaces son las que no surten efecto, ¿cierto? Más arribita vamos a hablar de ellas. Ah, vale, gracias. Bueno, las declaraciones que se dan por no presentadas es cuando la declaración no se presenta en los lugares señalados para tal efecto. Creo que por ahí ya lo habíamos hablado. No se suministre la identificación del declarante o se haga en forma equivocada, que no contenga los factores necesarios para identificar las bases gravables, que no se presente firmada por quien deba cumplir el deber formal de declarar, o cuando se omita la firma del contador público o revisor fiscal, existiendo pues la obligación legal. Si el declarante presenta alguna de estas situaciones, ¿sí? Se procederá, pues la administración procederá a decretarlo mediante un auto declarativo en el que se preserve el derecho de la defensa del contribuyente. Respecto a las declaraciones ineficaces, Isabel, señora. qué pena, con respecto a las anteriores, devuelve porfa la diapositiva. Estas, no, la de que se dan por no presentar. Estas de, miren que estos ítems, los que habla el 580, casi que ya no se dan por el tema de las presentaciones, pues ya las declaraciones. Lo digital. Sí, entonces la declara, pero hay una que sí, que es la que quiero que, yo creo que más adelante hablamos de cuáles son, pero las declaraciones que no se presenten en lugares señalados, pues es raro porque ya yo los hago de forma virtual. Antes se presentaban físicamente y como tenía que ser en la jurisdicción, entonces ahí había como inconvenientes con eso. O que, por ejemplo, que no tuvieran la firma del declarante, la identificación del declarante, o sea, ya es muy difícil, ¿ya? La otra que dice, no contenga los factores necesarios para identificar las bases grabables, también podría darse, pero incluso cuando uno está haciendo, yo creo que cuando uno está haciendo, por ejemplo, una declaración de retención en la fuente, no sé, aquí quien haya hecho una, yo creo que hasta el mismo formulario le ayuda a uno con eso, en el sentido que no lo puede dejar en cero. Y donde dice, no se presente firmada por quien deba cumplir el deber formal de declarar o cuando se omita la firma del público o revisor fiscal. Esta sí me parece muy importante cuando hay declaraciones de IVA con saldo a favor, debe ser firmado por el contador público o revisor fiscal, dependiendo pues el tipo de empresa. Ya más adelante lo vamos a ver, pero como para que lo tengamos claro. Porque en las declaraciones con saldo a favor de IVA la debe firmar, digamos, esto es de carácter especial. Por ejemplo, en la declaración de renta hay saldo a favor, la firma el representante legal normalmente y revisor fiscal si está obligado. Pero en cuanto a las declaraciones de IVA con saldo a favor, siempre debe firmar contador público o revisor fiscal, dependiendo, como les digo. Ojalá, yo creo que pronto vamos a ver ese tema, pero me parece muy importante porque, no sé, me parece que sí me terminaron preguntando algo de eso. Entonces, como para que lo tengamos. Ok, perfecto. Muchas gracias por la aclaración.
Hablando de declaraciones ineficaces, según el artículo 580-1, es sobre la ineficacia de las declaraciones en retenciones en la fuente presentadas sin pago total. En este caso, las declaraciones son ineficaces, pero entonces es importante tener en cuenta de que si no hay un pago total de la declaración, pues no va a existir ningún acto administrativo, ¿sí? Pero solamente aplicará cuando el agente retenedor sea titular de un saldo a favor igual o superior a 2 veces el valor de la retención. ¿Yair? No, perdón. Ah, ya, pensé que me iba a decir algo. Entonces, sí, solamente pues hay que tener en cuenta eso, ¿sí? De que no pagó totalmente el valor que debía pagar, pero entonces es válido aclarar que debe de poseer pues un saldo a favor superior o igual pues como a lo que debe, a lo que no pagó, ¿sí? Para tal efecto, de haberse generado antes de la presentación de la declaración en la fuente un valor igual o superior al saldo a pagar. Ah, bueno, listo, eso era lo que pues como que les mencionaba. También es importante mencionar que la compensación de saldo a favor se tiene que solicitar dentro de los 6 meses siguientes a la presentación respectiva de la declaración de retención en la fuente. Sí, también por acá mencionaba que cuando el agente retenedor no solicita la compensación del saldo a favor oportunamente o cuando la solicitud es rechazada, la declaración en la fuente presentada sin pago no producirá efecto legal sin necesidad de acto administrativo que así lo declare. La declaración en la fuente que se haya presentado sin pago antes del vencimiento del plazo para declarar producirá efectos legales, siempre y cuando el pago total de la retención se efectúe o se haya efectuado más tardar dentro de los 2 meses siguientes contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar. Sí, lo anterior sin perjuicio a la liquidación de los intereses moratorios a que haya lugar. En todo caso, mientras el contribuyente no presente nuevamente la declaración de retención en la fuente con el pago respectivo, la declaración inicialmente presentada se entiende como documento que reconoce una obligación clara, expresa y exigible que podrá ser utilizada por la Administración Tributaria en los procesos de cobro coactivo, aun cuando en el sistema de declaración tenga una marca de ineficaz para el agente retenedor bajo los presupuestos establecidos en el artículo. Entonces, pues aquí se puede decir que se puede afirmar que las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago son ineficaces sin necesidad de un acto administrativo que así lo declare. Pues existen maneras de poder evitar esa ineficacia, pues como realizando el pago dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo o solicitando y a la misma vez pues que sea aprobado la compensación, ya sea pues de un saldo a favor, que esté igual o superior pues a lo que debe presentar en su pago. Y esa solicitud debe hacerse dentro de los 6 meses siguientes. Perdón, una pregunta. Señora. Cuando se presenta esa declaración, bueno, se presentó en las fechas y se pagó, dice que tiene 2 meses de plazo para pagar. Ahí no le cobran ningún interés, ¿cierto que Sí, no? sí, debe de pagar con intereses. O sea, yo entiendo que O sea, sí. no hay sanción, pero sí hay interés. Sí, sí hay intereses. Okay. Sí, hay intereses, así es. Sí. Gracias. Y que si finalmente no se cancela el valor total de la retención del documento presentado, se convertirá en un título ejecutivo de cobro. Sí, si no se realiza pues el pago en el tiempo estimado. Pues por acá estaba esto, pero pues realmente no logré, pues mencionaba esta ley, no logré encontrar si de pronto hay un actualizado de esto. Sí, pero digamos que sobre esta ley 2277 del 2022, del mismo artículo,
habla que la declaración de retención en la fuente que se haya presentado sin pago total y a la fecha de expedición de la presente ley se encuentre ineficaz y el valor por pagar sea igual o inferior a 10 VT, podrá subsanar su ineficacia, cancelando el valor total adeudado a más tardar. Bueno, esto sí es viejito, a esta fecha hablaba de, no sé si ustedes recuerdan que había un tema de una disminución en el pago de los intereses moratorios, y creo que iba hasta esta fecha, hasta el Sí, 30 de los junio. beneficios de la reforma tributaria de diciembre de 2022, Sí, que es la ley 2277, tenía beneficios hasta el 30 de junio de 2023. Pero con respecto a eso, bueno, si quieres termina y yo hago una salvedad. bueno, listo. No, pues aquí ya pasamos a otra cosa, sí, lo podemos Ok, hacer. listo. Con respecto a las declaraciones ineficaces, es un tema bastante interesante. Entonces, voy a tratar de explicar, por ejemplo, esa parte que tienes allí. Me dicen si de pronto no me doy a entender. ¿Qué pasó? Que antes de la ley 2277 de 2022, si tú presentabas una declaración de retención en la fuente, digamos un 15 de enero, pagabas antes de los 2 meses, es decir, antes del 15 de marzo, y te quedabas por error en la liquidación de los intereses, ya sea por parte del contador, ya sea por parte del sistema, de quien sea, te quedaba un saldito de 2.000 pesos. Ese saldo de 2.000 pesos, al no existir un pago total, ¿qué pasaba? Que la declaración quedaba ineficaz. Y allí tendrías que, eso se subsana presentándola nuevamente y liquidando sanción de extemporaneidad, porque ineficaz es como si la declaración no la hubieses presentado. En materia de fiscalización es como si tuvieras un excedente de dinero, pero tú no la presentaste. ¿Listo? Entonces, yo digo que un poco, quizás al legislador le pareció injusto ese tema. Entonces, ¿qué dijeron cuando sacaron la ley? Bueno, entonces hasta el 30 de junio, todo el que tenga saldos menores a 10 VT, preséntenlas. Perdón, páguenlas y ya no tienen que subsanar ineficacia, es decir, no tienen que volverlas a presentar pagando sanción. Claro, allí, o sea, no importaba si era de hace un año o hace 2 años, pagando el saldo que tenías, ya subsanabas la ineficacia, es decir, la declaración quedaba bien. ¿Listo? Ese es un tema con respecto a ese parágrafo que fue transitorio. ¿Me di a entender allí lo que pasó? Sí, señora. Ok. Pero la ley, y allí no está, en el módulo tampoco lo veo, contempló un parágrafo que no, el 580, ya lo voy a buscar, no es transitorio, quedó establecido 580-1. Parágrafo, pues lo tengo en la página, dice parágrafo, y le voy a leer. La declaración de retención en la fuente que se haya presentado sin pago total producirá efectos legales, siempre y cuando el valor dejado de pagar no supere los 10 VT y este se cancele a más tardar del año siguiente contado a partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar, sin perjuicio de los intereses. Entonces, ¿a qué voy con este parágrafo que no es transitorio? Si presentas una declaración que sea inferior a 10 VT, es decir, que hoy en día inferior a 424.000 pesos, tienes hasta un año para pagarla y no va a quedar ineficaz. ¿Ya? Eso fue algo que cambió. Porque el resto de declaraciones, si no la cancelan, tienes 2 meses para pagarla. Es decir, tenías que pagarla el 15 de enero, pero es, por ejemplo, de 50 millones. Y si la presentaste a tiempo, ojo, si se presenta a tiempo, tengo hasta el 15 de marzo para pagar. Pero si yo no la presenté el 15 de enero, sino que la presenté el 30 de enero, ya cuando estaba vencido el término para presentarla, yo la tengo que cancelar el mismo día, liquidándome sanción e intereses, porque si no la declaración va a ser ineficaz. Es decir, si yo la presento el 30 de enero, ya vencido el término, y pagué el 1 de febrero o el 31 de enero,
la declaración es ineficaz. Y ahí no puedo contar los 2 meses, solamente si la presento a tiempo. Entonces eso era como lo que quería aclarar con respecto a las declaraciones ineficaces, y esto se da solo en retención en la fuente. Sí, eso es solamente para retención en la fuente. No sé si alguien tiene alguna duda. Sí. Pero ese es un tema que me parece chévere, interesante, porque es del día a día. ¿Listo? ¿Listo? Listo. También hablan de las declaraciones sin efecto legal alguno. El artículo 600 habla sobre el periodo gravable del impuesto sobre las ventas, las cuales deben de ser así: declaración y pago bimestral para aquellos responsables del impuesto, grandes contribuyentes y aquellas personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año gravable sean iguales o superiores a 92.000 UET. Y para los responsables que tratan en los artículos 477, dice que yo acá le había colocado, en este artículo vi que hablaban sobre los bienes que se encuentran exentos del impuesto, y para ellos también, en este artículo encontré, ¿sí?, bienes que se encuentran exentos del impuesto, que fue el 471, y el 481 son bienes exentos con derecho de devolución bimestral, ¿sí? Esos son como los que habla allí como en esa sección. Y los periodos bimestrales corren pues enero, febrero, marzo, abril, y así sucesivamente hasta finalizar el año. Serían como 4 bimestres al año. También habla sobre el pago cuatrimestral para aquellos responsables del impuesto, personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos al 31 de diciembre del año gravable anterior sean inferiores a 92.000 UET. Sí, ya los periodos para el pago serían cuatrimestralmente, que corresponden de enero a abril, de mayo a agosto y septiembre a diciembre. Serían tres pagos al año. En el caso de que la liquidación o terminación de las actividades durante el ejercicio del periodo gravable se contara desde su iniciación hasta las fechas señaladas en el artículo 595 de este estatuto. Cuando se inicien actividades durante el ejercicio, el periodo gravable será el comprendido entre la fecha de iniciación de actividades y la fecha de finalización del respectivo periodo, de acuerdo al numeral primero del presente artículo. Por acá tenemos que en el caso de que el contribuyente de un año a otro cambie de periodo gravable, deberá informar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de acuerdo pues como a la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional. Sí, se puede afirmar que el fenómeno de las declaraciones sin efecto legal alguno sucede exclusivamente a las declaraciones del impuesto sobre las ventas, en las cuales el contribuyente declarante equivoca el periodo fiscal al efecto del artículo 1.6, del decreto 1625 del 2016, en donde se expone que para los nuevos periodos gravables del impuesto sobre las ventas, declaración de pago, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 600 del Estatuto Tributario, los periodos gravables del impuesto sobre las ventas son bimestral, cuatrimestral y anualmente, según cómo se cumplan los presupuestos allí establecidos para cada periodo, los cuales son de obligatorio cumplimiento. Las declaraciones, por acá tenemos tengo un parágrafo. Señora. No, tú disculpa que te va a hacer ahí una salvedad. No, antes te agradezco muchísimo porque realmente, entender este tema es bastante complejo, ¿sí? Digamos que pues que uno que no está como en el día a día empapado de esto, te le agradezco mucho que me apoye allí en ese sentido, porque digamos que esta partecita se me fue bastante complejo, y realmente traté pues de minimizar, pero tampoco quería borrar nada que de pronto fuera importante y que de pronto ustedes no lo escucharan.
No, eso está bien. Vamos a hacer lo que sucedió con esto, que bueno, dentro de las ficciones legales ya vimos la ineficacia que se da en retención en la fuente. Sí. Bueno, allí me faltó decir algo y ya paso a esta de sin efecto legal alguno. En las ineficaces, por lo que vimos al inicio de esta sesión, allí nos decía, creo que fue Angie, sí, que nos decía que son títulos cobrables las declaraciones ineficaces. Entonces allí pasa algo curioso con la norma y es que son ineficaces porque no pagaste el valor total. Es decir, que es como si no existieran. De hecho, fiscalización sanciona por no presentar la declaración de retención en la fuente, pues en este caso presentarla, pero le quedó ineficaz. Entonces el contribuyente muchas veces dice, pero yo sí pagué, sí, pero no subsanaste la ineficacia, es como si no hubieses hecho nada y lo sancionan. Aun cuando presentaron la declaración de retención, pagaron, pero no subsanaron la ineficacia, es decir, no la presentaron nuevamente, entonces fiscalización los sanciona. Entonces, muchas veces cuando el contribuyente paga y se evita todo este proceso, todo este cobro administrativo, o sea, tenemos que ser sinceros en decirle, mire, usted subsanó, usted me pagó, no inicia o no sigue el proceso coactivo, el proceso de cobro, pero en cualquier momento fiscalización lo puede sancionar por no haber presentado nuevamente la declaración, liquidándose la sanción de temporalidad. ¿Listo? Eso pasa con las declaraciones ineficaces. Además, que esto vamos a enlazarlo con el tema del control extensivo, que incluso esas bases de datos de contribuyentes que tienen sus declaraciones ineficaces llegan al área de recaudo y cobranza, que es donde estamos trabajando, para que nosotros los llamemos incluso y antes de pasar a fisca tengan la oportunidad de corregir por una sanción muchísimo menor a cuando llegue a fiscalización. ¿Ya? Entonces nosotros sí trabajamos muy de la mano con ese tema que explicó Ingrid, ¿cierto? De control extensivo. Listo. Así es. Recuerdo mucho un muchacho que me dijo, yo presenté el 17, pero ese día eran como las 10 de la noche, el banco no me sirvió, presenté el 18, en la madrugada pagué, quedó ineficaz. Así es. Sí, porque la estás presentando después del vencimiento. Si la presentas antes del vencimiento, si tienes los 2 meses. Listo. Eso en cuanto a las ineficaces. Con las declaraciones sin efecto legal alguno, resulta que este año, o cuándo fue, déjame yo miro, ya hace un año, noviembre de 2022, la sección cuarta del Consejo de Estado, voy a copiarles aquí la sentencia, pasó algo, y es que les voy a leer lo que les acabo de enviar. La sección cuarta del Consejo de Estado declaró nulidad del siguiente aparte, contenido en el parágrafo 2 del artículo 1.6.1.6.3 del decreto 1625, es decir, del DUR. Miren lo que declaró nulo. Las declaraciones que se hubiesen presentado en periodos diferentes a los establecidos por la ley no tienen efecto legal alguno. Por lo tanto, los valores efectivamente pagados con dichas declaraciones podrán ser tomados como un abono al saldo a pagar en la declaración de impuestos sobre las ventas del periodo correspondiente. Entonces, ¿qué pasaba con el IVA? Ojo, aquí ya estamos hablando de IVA. Hay una periodicidad por el IVA que puede ser bimestral y cuatrimestral. Y la norma, de hecho, Marisabel nos estaba hablando de cuáles son bimestrales, cuáles son cuatrimestrales. Entonces, a veces ese tema es confuso para el contribuyente y presentaban en un periodo diferente. Es decir, al que le tocaba bimestral, hablo de enero, febrero, por ejemplo. A mí me tocaba bimestral, decir que yo declaro en marzo lo vendido en enero y en febrero, por ejemplo. Pero hay personas que les toca otro periodo, que es que declaran en mayo lo que vendieron en enero, febrero, marzo y abril, es decir, que tienen periodos cuatrimestrales.
Muchas veces se equivocaban y no presentaban su declaración bimestral, sino que la presentaban cuatrimestral o lo contrario. La presentaban bimestral y les tocaba cuatrimestral. Bueno, el caso es que la presentaban en un periodo que no era el correcto, una periodicidad que no era el correcto. Incluso muchos pagaban antes, es decir, pagaban en marzo y le tocaba era en mayo. Estas declaraciones que estaban en un periodo diferente, la norma o el DUR, que es el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria, las declaraba sin efecto legal alguno. ¿Esto qué significa? Que es como si no la hubiesen presentado. El pago se los valían, pero tenían que presentarla en los periodos correspondientes, liquidando sanción de temporalidad, porque es como si no la hubiesen presentado, ¿ya? Entonces, ¿qué dijo el Consejo de Estado? Yo ahí les mandé la sentencia, que me la leí el año pasado y me pareció interesante, pero más o menos lo que me acuerdo es lo siguiente. Ustedes saben que el DUR es el decreto reglamentario y la norma está en el estatuto tributario. Entonces, lo que dijo el Consejo de Estado es que el decreto reglamentario estaba sobrepasando los límites o cosas que nunca había dicho la ley. Es decir, la ley nunca dijo que si se presentaba en un periodo diferente, debía quedar sin efecto legal alguno. Entonces, esta parte donde el gobierno, ¿cierto? El gobierno reglamenta el artículo 600 y dice, si se presentan como no es, queda sin efecto legal alguno, no lo decía la ley, ni lo contempló el legislador. Entonces, básicamente las declaraciones sin efecto legal alguno en IVA ya no se dan. Entonces, en las diferentes reformas tributarias, lo que daban era unos parágrafos transitorios, unos beneficios transitorios, donde le decían, mire, si usted tiene declaraciones sin efecto legal alguno, corrija hasta tal fecha sin pagar sanción. Y eso fue lo que contempló la última reforma tributaria, pero es que esta sentencia salió días antes de que saliera la reforma y entonces ya no tuvo como aplicación, no tuvo aplicabilidad. ¿Listo? Eso fue lo que pasó y la sentencia nos indica de que ya no existen. Lo que pasa es que eso es un tema bastante complejo en la aplicación, porque entonces decimos, bueno, entonces la sentencia me está diciendo que la declaración sí existe, pero lo hice mal, entonces ¿cómo corrijo? Y no sé qué, bueno, ahí salieron unos conceptos y ya después el contribuyente fue aclarando poco a poco, pero básicamente de eso se trataba las declaraciones sin efecto legal alguno. Yo no sé, Talía, si de pronto te llegó algún caso como el que te voy a mencionar. Es que hablando en algún momento con una contadora, ¿sí? Se retrasó la empresa por el pago del IVA. Decían que si la empresa vendía crédito, digamos que es una empresa obligada a pagar el IVA cada 2 meses, ¿sí? Pero entonces que si se retrasaba, podía hacerlo si tenía justificación de cartera a créditos de 90 y 120 días. No sé si se llegó a pasar algo así. No manejo el tema. Igual, pues ella decía que se podía, que eso se podía. Realmente cuando yo estaba pues como leyendo todas estas cosas, pues no veo en dónde se acople eso, porque pues finalmente si paga tarde, pues tiene que pagar unos intereses muy altos. O sea, pero la presentaban a tiempo, pero el pago era tarde. Exacto, la presentaban a tiempo, pero el pago era tarde. No, eso simplemente pagas, es que las declaraciones de IVA, como no tendrías que pagar sanción si las pagas tarde, pero sí tienes que siempre liquidar los intereses, independiente de tu cartera. Mira que ahorita hay un tema especial bueno, aunque este sector de salud no le aplica IVA, pero sí pasa que a ellos les pagan tarde, ¿cierto? La cartera 120, sí. A 180 días, a 360, una cosa loca. Pero no hay ningún tipo por actividad económica, igual tienes que liquidar tus intereses. Sí, y son los más altos del mercado, ¿no? La máxima tasa de usura. Ya les digo el artículo, tocaría buscarlo, pero son tasa de usura menos 2 puntos. Son de los más altos, si no el más alto del mercado. Ah, ok, perfecto. Por eso no conviene nunca hacer, digo yo acá, en mi análisis personal,
no conviene hacer la facilidad de pago, por ejemplo, con la DIAN, porque te siguen cobrando diariamente intereses de tasa dura menos 2 puntos. Mejor voy a un banco y hago una Préstamo, sale más económica la fija tasa. o algo, Sí, sí, bastante oneroso. sí, señora, tiene toda la razón. Y en cuanto a las declaraciones no válidas, el artículo 594 establece que las obligaciones tributarias presentadas por los no obligados a declarar no producen efecto legal alguno. Por consiguiente, no serán válidas. También habla en el artículo 594 que las declaraciones tributarias presentadas por los no obligados, las declaraciones tributarias presentadas por los no obligados a declarar no producen. Ah, no, ve, eso es saco y doble. No es lo mismo. Sí, personas pues encargadas de presentar declaraciones que no, pues a quien no le corresponde, pues eso son declaraciones no válidas. Ese era pues como el tema del tema que me correspondió sobre las ficciones legales y lo de los títulos ejecutivos susceptibles de ser cobrados. Seguimos. Ah, bueno, entonces ya sigo. El IMOT